Deseo externar este día 29 de agosto del 2024 mi punto de vista respecto de la defensa que hace la corcholata y el narcopresidente en cuanto a que la reforma al Poder Judicial se hace por la corrupción que impera en dicho poder autónomo, que porque no representa al pueblo, sino a una minoría de conservadores. Pero en la declaración de la señora Corcholata, lo que confiesa de manera indirecta es de que la reforma al Poder Judicial por parte del narcopresidente, de la cual es su marioneta, es por la falta de respeto a la investidura presidencial de parte de la señora Norma Piña, presidenta de la Corte, que porque cuando fue invitada a un acto sobre la conmemoración de la promulgación de la Constitución del 5 de febrero en Querétaro, la señora no se levantó de su asiento y que tampoco se refirió en su discurso al narcopresidente. Y esa declaración pues me parece demasiado trivial, porque el hecho de que la señora Corcholata diga que la señora Norma, que representa un poder, se humille ante el otro poder que representa el Ejecutivo, pues en primera es una falta de conocimiento de nuestro sistema político mexicano, que es una república democrática. Y por otro lado, pues hay contradicción, hay incoherencia, hay incongruencia con lo dicho por el narcopresidente. Pero para estar en contexto, me permito exhibir las declaraciones demasiado inconsistentes y además contradictorias con lo que dice el narcopresidente y que la corcholata refiere en contra de la presidenta de la Corte así. A ver, ¿por qué la presidenta de la Suprema Corte, en la primera reunión que tiene con el presidente de la República, invitada por el presidente de la República, aquel 5 de febrero, no se levanta? ¿Por qué no nombra al presidente en su discurso? Porque es un asunto de poderes, de reconocimiento de la investidura presidencial. ¿Por qué no se levantó? ¿Que no es un asunto político? ¿O sus chats, que no son políticos? Bueno, este argumento de la corcholata en contra de la presidenta de la Corte me parece demasiado infantil y pueril, porque el hecho de que la señora Norma Piña hubiera sido invitada a ese acto del 5 de febrero en Querétaro y no se hubiera levantado de su asiento, se debe a que el narcopresidente con mucha anterioridad ya había hecho afirmaciones ofensivas, descalificativas en contra de la ministra Norma Piña y del resto de los ministros, que eran corruptos y que soltaban a delincuentes por dinero, que estaban corrompidos. Y pues es obvio que si hubo insultos de parte del narcopresidente y además demostrando su carácter misógino, y me extraña que la señora Corcholata, siendo del sexo femenino, no defienda a la señora ministra en su calidad de mujer como una verdadera feminista que lo va a hacer en la presidencia de la República. Pero por otro lado, pues el argumento de que porque no fue educada, pues ello no es motivo para que el narcopresidente se vengue tan ferozmente de la ministra, ordenando desaparecer
la Corte y mandando una iniciativa de ley, entre otras 20 más o 19, al Congreso de la Unión para su promulgación. Y lo que efectivamente ya está sucediendo, ya se han aprobado 7 reformas para retirar la autonomía e independencia del INAI y otros órganos autónomos, entre otros tantos organismos. Pero lo trascendente y lo importante del asunto es de que lo que declara la corcholata, de que la iniciativa de reforma al Poder Judicial se debe porque el narcopresidente fue ofendido en su investidura, y obviamente y tácitamente se desprende que es por venganza, no porque el Poder Judicial sea corrupto, pues corruptos son la Fiscalía, los ministerios públicos, el mismo Ejecutivo, pues practica el nepotismo con sus hijos, tan millonarios, porque ha autorizado contratos millonarios sin licitación, de manera directa, prohibida por el artículo 134 de la Constitución, a favor de prestanombres de estos como Amílcar Olán. Sus hijos son inmensamente ricos. Está el caso del otro parásito huevón, el tal José Ramón, casado con una empresaria y que estaban coludidos con un contratista de Pemex, al que se le dio por el gobierno de México otro contrato millonario, y es el que les prestó su casa y en Estados Unidos, de tal manera que la corrupción no está en la Suprema Corte de Justicia, porque haciendo una interpretación respecto de cuál es la función de un juzgador, pues es la de impartir justicia pronta, expedita, imparcial, por jueces probos y honrados en los términos del artículo 17 de la Constitución Federal. De tal suerte que los encargados del Poder Judicial, tanto de la Federación como de los estados, pues aplican la ley. Y el narcopresidente tiene que hacerla cumplir en los términos del artículo 89, fracción primera, que es obligación del Ejecutivo promulgar y ejecutar las leyes del Congreso de la Unión y proveer a su observancia. Pero el narcopresidente está violando la soberanía y la independencia del Poder Judicial por venganza y además porque hubo falta de respeto a su investidura, según lo da a conocer la señora Corcholata. Y para demostrar que hay incongruencia en lo declarado por la Corcholata y el narcopresidente, me permito ahora exhibir su declaración en contra de la Corte, tratándola de corrupta, de que sirve a un grupo minoritario de conservadores y no al pueblo, tal como se acredita, así. Corrupción en el Poder Judicial, mucha corrupción. Está el Poder Judicial secuestrado, tanto por la delincuencia organizada como por la delincuencia de cuello blanco. Y no está el Poder Judicial al servicio del pueblo. Jueces, magistrados, ministros no imparten justicia. Hay, desde luego, honrosas excepciones. Bueno, de lo expuesto por el narcopresidente y la señora Corcholata, presidenta electa espuria, por haberse tratado de elecciones de Estado en contubernio con la delincuencia organizada que el narcopresidente protege al dedicarle su política de abrazos y no balazos para dejarlos impunes, se desprende que
el narcopresidente está actuando por venganza en contra de la señora Norma Piña. Y en segundo lugar, porque al imponer su cuarta transformación, resulta que es una fachada para imponer un sistema socialista. Y como ya tiene controlado más de 15 millones de paleros, de mercenarios, a los cuales el narcopresidente apoya con programas del bienestar, que él llama así, y que es regalar el dinero a flojos y responsables para hacerlos más, más atenidos, más parásitos del gobierno, y no respetar el artículo 123 de la Constitución Federal de ser generador de empleos, porque es obligación generar empleos dignos y remuneradores. Y lo que hizo el narcopresidente es una estrategia política a la que llama el Plan C, para controlar a borregos de su rebaño, manipularlos y ganar las elecciones, como sucedió con el 2 de junio, que la corcholata tramposa salió triunfante. Y consecuentemente, pues, se trata de un asunto personal y de un asunto de estrategia política, porque el narcopresidente sabe perfectamente bien que vivimos, según el artículo 40 de la Constitución, en una república democrática representativa, laica y federal, y de un plumazo, para imponer su cuarta transformación, está violando la independencia, la soberanía y autonomía del Poder Judicial de la Federación. Y para encubrir su delito de lesa humanidad, ahora van a pagar justos pecadores, pues no solamente los ministros, sino que también los magistrados, los jueces del Poder Judicial Federal y locales de las entidades federativas van a ser removidos de sus cargos, y se va a imponer un sistema de justicia como si fuera un tianguis, con gente impreparada, pero sí servil y lambiscona a narcopresidente. Y finalmente se comprueba las incongruencias, incoherencias que se dan entre el narcopresidente y la corcholata. Y esto es justificable porque, en primera, pues la corcholata es una copia de más de lo mismo. Y por otro lado, pues tiene que ser servil y abyecta, porque no se fija en lo que está manifestando. Pero independientemente de las incongruencias entre estos farsantes, el caso es que el ataque a uno de los poderes de la Unión es un ataque a nuestro sistema político mexicano, que va a cambiar por un régimen autocrático, un régimen autoritario, que va a representar al pie de la letra la corcholata, para crearse un maximato y que el narcopresidente gobierne de facto desde la chingada, y la corcholata sea una simple marioneta, una figura decorativa que no va a tener ninguna trascendencia en la historia de este país, salvo el de ser una traidora a la patria. Muchas gracias.